Continuando con los videos académicos de Librería Jurídica Sánchez, vamos a tratar hoy un tema de muchísima importancia para nuestros seguidores y que tiene que ver con la operatividad de la Administración de Justicia. La idea es que miremos un esquema muy sencillo de nuestra Constitución. Es un esquema a partir de la persona humana, luego el Estado, luego los temas electorales, los organismos de control, la organización territorial, la hacienda pública y las reformas de la Constitución. Llamo su atención en el sentido de que lo primero que aparece en la Constitución es la persona humana. Claro que hay personas jurídicas, pero aquí estamos hablando básicamente de las personas que conforman el Estado. Contrario a la Constitución de 1886, allí la soberanía residía en la nación. Hoy la soberanía reside en el pueblo. El preámbulo de la Constitución dice: el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es todo el desarrollo filosófico, político, social de una constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es un contrato que realizan los asociados entre sí para determinar cómo se van a organizar socialmente, políticamente, etc. Así las cosas, el artículo 3 establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. Es decir, hoy, a partir de la Constitución del 91, el Estado se debe al ciudadano. Es decir, todas las acciones del Estado están orientadas a satisfacer al ciudadano. Por eso se nos dice en el artículo 5 y en el artículo 2. Artículo 5, igualdad. El artículo 5 nos habla que se reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas, la familia, como instituciones básicas de la sociedad. Miren cómo el pilar de la organización colombiana, estatal colombiana, es el ciudadano. Y el artículo 2 nos dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. Es decir, si el pueblo es el soberano, el Estado está al servicio nuestro. Y por eso todos aquellos que trabajan con el Estado se denominan servidores públicos, es decir, servidores nuestros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En toda esa gama de situaciones, llama mucho la atención al ciudadano común y corriente, a ustedes que están viendo este video, la problemática que se presenta con la Administración de Justicia. En la organización tenemos una estructura y función pública, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Observen cómo ese orden, primero la rama legislativa, la que hace las leyes, la rama ejecutiva, la que vela por su cumplimiento, y la rama judicial, la que sanciona a quienes infringen la ley. Y hoy, con el caos de corrupción, de mala atención, demora en la Administración de Justicia incumpliendo los dictados básicos de pronta y cumplida justicia, ustedes como yo nos preguntamos: ¿por qué sucede esto en la Administración de Justicia? Y para eso es importante aclarar cuáles son las funciones de la rama judicial. Y dentro de la rama judicial, cuál es la preparación de los funcionarios que
trabajan en la rama judicial, la preparación, y cuál es la función que cumple cada uno. Entonces, en la rama judicial tenemos una Corte Constitucional, tenemos una Corte Suprema, tenemos unos tribunales superiores de distrito judicial y tenemos la rama civil, laboral, comercial, de familia y penal. ¿Qué se requiere para ser un juez? Para ser un fiscal. Se requiere básicamente ser abogado. Estudiar derecho. Y entonces tenemos jueces de familia, tenemos magistrados de familia que son jueces colegiados, tenemos jueces civiles, tenemos jueces penales, tenemos fiscalía en el área penal, que ahí me voy a concentrar. Tienen que estudiar derecho. Pero resulta que para que el ciudadano pueda tener acceso a la administración de justicia, la ley establece que debe estar asesorado de un profesional del derecho. Es lo que llamamos el abogado litigante. El litigante tiene que ser abogado como su nombre lo dice, ¿sí? Tiene que estudiar derecho. Y entonces podríamos aventurar una pregunta desde ya. ¿Podría la rama judicial funcionar sin abogados litigantes? Es una pregunta que me hacen los estudiantes, que me hace mucha gente. Que incluso ante la actitud de algunos servidores públicos, dígase magistrados, dígase jueces, dígase asistentes, secretarios, fiscales, etcétera, en sus actitudes algo arrogantes, habría que preguntarles. Sin la existencia de los abogados litigantes, ¿existiría administración de justicia? Jamás. Pero complementemos la pregunta. Sin la existencia de jueces, ¿existiría administración de justicia? Jamás. Y eso nos lleva entonces a entender lo siguiente. Como el derecho de postulación indica que el ciudadano para acceder a la justicia, sea en familia, en civil, en laboral, dependiendo de determinadas circunstancias que establece la ley, requiere un abogado, entonces ahí empezamos a organizar la estructura. El derecho de postulación se le presenta ¿a quién? Es decir, pedir el derecho se le presenta ¿a quién? A un juez. ¿A través de qué? A través de un procedimiento que establece la ley. ¿Y por medio de quién? De un abogado litigante. Entonces ya tenemos allí en el área civil, por ejemplo, en el área de familia tenemos un abogado que presenta la demanda en nombre de su cliente a un juez. Presenta una solicitud, presenta unas pruebas y entonces en ese campo laboral, civil, comercial, el juez valora lo que presenta el petente. Pero además del petente siempre hay otra parte que debe responder esa petición. Campo laboral, el trabajador que demanda al patrono. Separación de bienes, los cónyuges que se separan de bienes. En el divorcio igual. Una reivindicación de tierras, hay que demandar a los poseedores legítimos o ilegítimos, entonces siempre habrá quien responda a la petición. Y ahí es donde hablamos de la litis o de trabarse la pretensión judicial. Alguien que pide, alguien que responde y un tercero que decide. Ese es el aforismo histórico. Dadme los hechos que yo os daré el derecho. Allí vemos entonces cómo es de importante el juez, el abogado litigante que impetra la solicitud y el abogado litigante que la contesta. El juez la resuelve en las áreas civil, laboral, comercial.